de Mina. Este programa es presentado por Tigo, el Centro Sos Vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental responde. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Sanicer, construyendo juntos, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Hoy, el lunes de Mina, la elección de autoridades en el Congreso, las últimas movidas en el tablero político, las internas de la ANR, la situación de la oposición y más. Son temas que pondremos en la mesa de análisis esta noche, junto a los periodistas Santiago González de Telefuturo, Camilo Suárez de Radio Ñandutí, Mike Silvero de la 970 y Osmar Gómez de ABC Color. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida como siempre por Tinola Borbón. Hoy estoy brillante, ¿eh? Acá está toda llena de lentejuelas de color turquesa. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés, ahí está, chin chin, todo brillito. A mi nieta lo que le gusta cuando estoy así toda brillante. Bueno, ya sabes que si querés hacer una cita con Tinola para hacerte un ajuar directamente, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre me peinan, me miman, me maquillan las chicas de Joseph. Yo voy ahí a Joseph de Fernando de la Mora porque me queda ahí a 6-7 cuadras de mi casa, sobre Mariscal López, casi Libertad. Pero el imperio de Joseph, que es su casa central, que es digna de ser visitada y tiene de todo, es realmente un imperio, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora, en la casa central. Pero ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada cuadra. Bueno, y hoy con las joyas de Victoria Joyas. Fíjense qué divino esto con esta turquesa preciosa. Ahí está, chin chin, combinando con mi ropa. ¿Dónde queda Victoria Joyas? En Luque, ahí frente mismo a la plaza de Luque, sobre la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés Ifrán. Y el local acá en Asunción, ya sabes, Senador Long, entre Bertoni y Lidio. Esto es en Asunción. Bueno, saludo a mis colegas que acompañan esta noche para dar una visión de los diferentes sectores de la prensa paraguaya sobre cómo está el tablero político ahora, qué pasa. O sea que no sé dónde está mi rutina. Jenny, vos me sacaste. Te traigo ahora. ¿Me puedes traer? Quiero mi rutina. Total, esto está en vivo y qué importa, ¿verdad? Claro, porque después eso es lo bueno del vivo. Claro, ahí tenés. Viste, vos me sacaste, Jenny, la rutina. Ahí se le enreda todo, porque ella no le gusta que yo haga estas cosas. Ella quiere que sea todo ordenadito, ¿verdad? Ahí está. ¡Excelente! Bueno, por acá tengo todos los materiales y eso, pues. Bueno, están con nosotros para hacer el análisis sobre el escenario político actual Santiago González, periodista de Telefuturo y Ñandutí, en realidad. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, Mina. Un gusto poder estar acá y compartir con ustedes en esta mesa. Osmar Gómez, periodista del diario ABC Color. Como siempre, un gusto, Mina, estar acá contigo. Igualmente, de verdad. Camilo Suárez, periodista de Radio Ñandutí, traidor. ¿Cómo está? Hola, Mina, gracias. Yo también te deseo lo mismo. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, un placer estar aquí con todos los compañeros. Antes de ir al tema político, con Camilo vamos a pasar por unas cuestiones personales. Bueno, y Mike Silvero, periodista de la 970, no sé si también en La Nación. No, como periodista solamente en la 970. Solamente en la 970. Sí, otros trabajos sí allá. Pero ni ante la amenaza de gritos voy a dejar de venir a tu programa jamás. Muy bien, Mike. Bueno, saludo a mi compañera Jenny
Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y están siguiendo este programa a través de nuestras redes sociales. @MinaFTV en Twitter, @MinaFTV en Instagram y Mina Feliciangeli en Facebook. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y el maquillaje de cada lunes y también a la gente de Segolén by Tinola. Hoy tengo un vestido color rojo con unos detalles de piedrecita acá que me decía Luz que esto es de última moda. Esto se usa, señora, en este invierno, otoño-invierno es lo que se va a usar, así que muchísimas gracias a Segolén. Ahora sí, para dar inicio a la mesa de esta noche, en este informe les traemos lo relacionado a la elección de los presidentes y autoridades del Congreso Nacional. La semana pasada, varias piezas fueron movidas en el tablero político como una estrategia para conseguir gobernabilidad en el último año de presidencia del nuevo rumbo. Y fue en el Congreso en donde el presidente Cartes hizo sentir su poder al influir en la elección de los presidentes de ambas cámaras, con ayuda de sus aliados coyunturales, la facción llanista del PLRA y los del Frente Guasú. En diputados, Hugo Velázquez fue sustituido por Pedro Aliana, presidente de la ANR y hombre fiel del cartismo. Aliana obtuvo 44 votos para presidir la Cámara y lo acompañarán en la vicepresidencia primera Ramonita Mendoza del PLRA y en la vicesegunda Ramón Duarte del Frente Guasú. Además, fueron electos representantes de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para el Consejo de la Magistratura fue designado Clemente Barrios de la ANR en reemplazo de Julio Javier Ríos. Para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue electo Sergio Rojas del PLRA en sustitución de su correligionario Eusebio Alvarenga. En senadores, en medio de una caldeada sesión, Fernando Lugo fue electo presidente de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, con 24 votos del oficialismo, llanismo y del Frente Guasú. Como vicepresidente primero, designaron a Jorge Oviedo Mato del UNACE y como vicesegundo al liberal Blas Llano. Por otra parte, los legisladores eligieron al senador Enzo Cardoso como representante de la Cámara Alta ante el Consejo de la Magistratura, en tanto que el senador Fernando Silva Facetti fue designado como representante suplente ante el Consejo. También fue electo Jorge Oviedo Mato como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en reemplazo del senador Adolfo Ferreiro. Bueno, esto es lo más importante que pasaba la semana pasada y otros temas más que vamos a ir analizando, la candidatura de Rubén Rodríguez, bueno, y otras cuestiones más, el impuesto a la soja, y a ver qué va a pasar con la oposición finalmente. Seguí el minuto a minuto del programa, ya sabes, a través de las redes sociales estamos como en el Twitter, @MinaFTV, en Twitter, ¿verdad? E Instagram. Y en Facebook como Mina Feliciangeli. Muchas gracias al equipo de Cross Media de Nula. Hoy la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves a Horacio Cartes actualmente? ¿Con más poder? ¿Con menos poder? Con más poder el 61%. Con menos poder el 39%. Es también el tema que vamos a analizar acá. Bueno, a ver, los cambios en diputados, gente, y el Senado, digo, incluyendo no solamente las mesas directivas, la forma en que se logró, digamos, esa mayoría, o más que la forma que se logró la mayoría, cómo se cambió en la mesa directiva, ¿verdad? El cambio del reglamento, en el caso del Senado, asumiendo Filisola la presidencia de la sesión, más la barrida, digamos, de la gente del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento en ambas cámaras y obviamente sustituyendo por gente de la alianza Cartes-Lugo-Llanista, ¿verdad? ¿Cómo ven estas jugadas? ¿Empezamos por allá? No, mira, yo creo que son las movidas propias cuando se construyen alianzas en el Congreso, que son siempre las mayorías. Ahora, hay cuestiones preocupantes. Cuando con mayoría se pretenden ya modificar las reglas de juego, cuando con mayoría se pretende atropellar normativas, eso sí es preocupante. La articulación de mayorías siempre es la que manda en el Congreso. Se vio en diputados
cuando Hugo Velázquez tenía mayoría, logró extender el mandato a 2 años y medio, y hoy una mayoría es la que devuelve lo que ordinariamente era de año a año, ¿verdad? Cuando vos decís que cuando se alteran las reglas, ¿te referís a qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, cuando se impone que una persona asuma la presidencia cuando ordinariamente no debe hacerlo, pero eso también se da porque no se entiende, o el sector que está en minoría no comprende o no asume o no juega de acuerdo a las reglas de juego, porque cuando uno no tiene la mayoría no puede tampoco decir, bueno, esta sesión no es válida, yo me voy con la presidencia. O sea, las mayorías son las que definen en los cuerpos colegiados, y para eso se trata de construir mayorías. Se tienen que respetar las reglas de juego, no solamente cuando tenemos las mayorías, sino en todo momento, para que las instituciones funcionen, o si no, van a ser situaciones... ¿Pero quiénes son los que no están respetando las reglas? No, y fíjate, Mina, cuando en el Senado pierde la mayoría la disidencia, dicen, se retiran y no están dadas las condiciones, no es el camino, pero cuando ellos tuvieron la mayoría, todo estaba bien, ¿verdad? Y esa interpretación sectorial del funcionamiento institucional es lo que hace mal siempre a las instituciones. Bueno, pero yo creo que de ambos lados, no, en todo caso, muchas veces no respetan no, yo no la te digo, regla del juego. Claro, de ambos lados, por supuesto. Ellos son minoría y tendrían que entender que están en minoría, digo la disidencia, y por lo tanto si piden una extraordinaria, dársela, porque es lo que corresponde. Pero también, de repente hay abuso cuando se tiene la mayoría, no solamente que la minoría tiene que respetar, por eso sino que también, te digo, Mina, por eso te digo. por ejemplo, el tema de la sacada de los miembros del jurado de enjuiciamiento y del consejo, ¿verdad? Ahí hay un abuso de la mayoría. Pero ¿verdad? por supuesto, estamos de acuerdo. Por eso te digo, cuando entramos en las coyunturas y aplicamos de acuerdo a los beneficios que puede tener un sector, rompemos todo lo que hay. Y viene de un lado y del otro. Y entonces rompemos con los procesos institucionales, rompemos las instituciones siempre, porque se funciona en función a las necesidades coyunturales. Claro. Eso es clarísimo. El doctor Alejandro Encina Marín decía permanentemente en sus clases de Derecho que la mayoría no es criterio de validez. Y yo reivindico plenamente eso, porque acá, si fuera por una cuestión de mayoría nada más, y todo el mundo te dice, no, pero ahora sos antidemocrático, pues no te parece que el criterio de mayoría tenga que prevalecer ante una situación determinada. La mayoría, efectivamente, es en democracia la que termina primando, pero respetando las reglas del juego. Y las reglas del juego no puede uno andar cambiando porque hoy tengo la mayoría para poder cambiarla y voy a adecuar nomás a eso y mañana si no tuviera voy a volver a cambiar. Si fuera por un criterio de mayoría, hoy no tendríamos que estar discutiendo la propuesta del diputado Edgar Ortiz, por ejemplo, pues la mayoría va a estar de acuerdo con castrar a aquellos violadores. Pero no se trata de eso. Al momento de analizar, uno tiene que tener en cuenta cuáles son las reglas del juego. Y no está bien porque antes luego ya lo hizo Hugo Velázquez y nos respetó, o porque antes luego ya lo hizo Robert Acevedo y nos respetó, porque esa es la forma en la que buscan justificar de alguna manera. Antes pues ya lo hicieron así. ¿Y por qué ahora sí pueden cambiar? ¿Por qué ahora no pueden cambiar? Yo creo que para ser un país un poquitito serio, deberíamos respetar las reglas del juego que se tienen. Ese atropello que se dio en el Congreso, en un primer momento en el Senado, con el cambio de reglamento y demás, eso fue burdo, eso fue lamentable. Y por supuesto que no prosperó en Cámara de Diputados porque iba a ser horrible que termine prosperando en esas condiciones. Y ahora en Cámara de Diputados fue menos traumático, pero fue menos traumático, lo que no significa que haya sido menos grave. Hoy Cartes, y vos tirabas hace rato a la gente también tu pregunta, en breve te voy a responder en Twitter, Cartes hoy tiene mayor control de poder del que tenía incluso cuando empezó su mandato. Eso mismo dije. ¿Te acuerdas que ¿Sí? en el pasillo nos encontramos? Yo también creo eso. Sí. Pero antes de ir a ver si él hoy tiene más poder o no, digo, esta jugada, ¿cómo ven ustedes? El tema de mayorías y minorías es siempre la tensión que se da en una sociedad democrática. Ahora bien, mayorías no necesariamente significan mitad más uno. Hay mayorías diferentes y eso está claramente establecido aquí e incluso en la China. O sea, por ejemplo, para tener una mayoría que pueda modificar algo fundamental y sustancial, se requieren generalmente 2/3. Recién allí se considera como válida una mayoría. Acá se simplificó todo y se volvió todo muy simplista, valga la redundancia, diciendo, no, tenemos mitad más uno y ya somos mayoría y podemos hacer lo que queremos. Y eso no es cierto, es mentira.
porque si no, pues vamos a estar siempre en un precario equilibrio que puede cambiar absolutamente todo en cualquier momento. Y no funcionan así las cosas. Por eso establecen mayorías simples, mayorías absolutas, mayorías calificadas. Lo que se hizo en estos días en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de modificar el reglamento en la Cámara de Diputados para volver a que sea cada un año nada más, digámosle que están forzando una legalidad, porque dicen, bueno, ¿puede cambiar la mayoría mitad más uno del reglamento? Sí puede, pero ellos están haciendo retroactivo algo, porque Hugo Velázquez debería culminar su mandato recién el año que viene, pero ellos ya le están recortando. No es que modifican el reglamento para la próxima elección, ahora recortaron el mandato de Hugo Velázquez. No sé si queda claro. Entonces, sí queda claro. Es como que ahora, digo, bueno, vamos a juntarnos entre todos y decimos, a partir de ahora los presidentes duran 4 años en sus funciones y le cortamos al presidente de la República, que fue electo por 5 años, le recortamos. Eso no se hace, eso es antidemocrático. Pero eso es diferente. Eso es antidemocrático. Por otro lado, el tema de sacarle a los representantes del Consejo de la Magistratura. Vos sabés que en radio nosotros veníamos analizando hace un mes y piquito atrás. Cuando empezamos a escuchar este ruido, decíamos nosotros, la jugada va a ser aquí tratar de sacarle a los representantes del Consejo de la Magistratura, que yo sé que son temas medio áridos para la población esto, porque es medio complicado, entre consejo, jurado, pero creo yo que el meollo de toda la jugada, en realidad fue Consejo de la Magistratura. Claro, más que mesa directiva, más que jurado. Jurado en enjuiciamiento pidieron para hacer sus golpecitos el último año nomás. Pero el Consejo de la Magistratura es fundamental porque Cartes necesitaba tener una mayoría para que los 3 que estén en la terna sean 3 personas de su confianza y el Senado sí o sí tenga que elegir. ¿Sabe cómo va a ser la cuestión? Todos saben que lo que se hizo destituyéndole a J. Ríos y reemplazándole a Baqueta, que estaba judicializado, metiéndole a Antonio Cardoso, es ilegal. Y la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció de manera clara diciendo, no se puede, señores. Solamente por la vía del juicio político. ¿Qué es lo que te dicen? No, nosotros en nuestro sistema no tenemos lo que le dicen los juristas erga omne, o sea que una inconstitucionalidad no es válida para todos, sino que para aquel que la presentó nomás. Y bueno, pero JJ Ríos presentó ya. Tiran a la Corte. La Corte va a dilatar y va a resolver después de que se elija el fiscal. Se elija la terna, Cartes elija al fiscal, hechos consumados, y después va a ser de imposible cumplimiento. O sea, acá hicieron un golpe a sabiendas que estaban forzando todo, porque dicen, cuando se resuelva ya van a tener fiscal y ya les estaba apretando y negociando con los otros. Ahí te pueden volver a restituirlo otra vez. Ese tipo de jugadas son las que desde 1989 hasta el día de hoy vuelven precaria de manera absoluta la democracia paraguaya y abren permanentemente las ventanas a que venga alguien mesiánico y digan, si nadie respeta la formalidad, ¿por qué me exigen tanto a mí? Ese es el verdadero peligro que hay detrás de esto. Mike. Y lo que pasa es que yo me quedo mucho con el análisis inicial que hizo Omar, ¿verdad? Es como de ambas partes. El que tenga la posibilidad de hacerlo va a atropellar y va a jugar de la manera de que él considere que la cancha tiene que estar inclinada para ese momento. Entonces, ahí viene siempre esa parte de decir, le pedimos a los políticos que actúen como si fueran a estar en Suiza y no están en Suiza, ¿verdad? Están ahí comprando empanada de Areco. Un saludo a la gente comercial que compra empanada ahí. Ahora, eso lleva después a un descreimiento de la clase política que nos termina dando esta farandulización de la política como lo que hablaba Santi el viernes. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, que quizás no genere una reacción instantánea, pero después determina que algunos se tengan que ir, quizás los que no son tan aptos para jugar el juego como quieren los que tienen el poder que se juegue el partido. Ahora, esto que vos decís, que dijo también en realidad Osmar, y Avalas, que bueno que los otros también lo hicieron, digamos, o sea que cuando tienen mayoría actúan arbitrariamente, en el sentido, no más que arbitrariamente, aparte de arbitrariamente, mejor dicho, ilegalmente, ¿verdad? Y decía Santi que, bueno, el hecho que lo haya hecho Hugo Velázquez no justifica. No justifica que lo haga otro ahora. Bueno, no justifica, pero lo que sí justifica es que le resta autoridad moral, ¿verdad?, para hacer una crítica a él. Vos podés hacer una crítica, yo, él, no sé, pero Hugo Velázquez, no es que porque hizo Hugo Velázquez los otros también pueden hacerlo. Claro, lo que yo siempre digo es que le resta autoridad en esta pugna, ¿verdad?, de la disidencia y el oficialismo, ¿verdad?, cuando la disidencia le trata de violadores, y ellos han violado, muchos de ellos, digo, cuestiones constitucionales graves, ¿verdad?, han avalado o violado. Entonces como que no tienen autoridad moral y casi son la misma cosa, lo que digo, en ese terreno, ¿verdad? Claro. Y lo mismo pasa con esto ahora.
Para mí lo de Hugo Velázquez, por ejemplo, es muy diferente a lo del Consejo de la Magistratura. Para mí lo de Hugo Velázquez es absolutamente normal y hasta legítimo. Para mí cambiar un reglamento, ¿verdad? Para restarle años a Hugo Velázquez, que cambiaron a un reglamento cuando tenía mayoría totalmente anormal, porque cada año siempre se cambia la mesa directiva, ¿verdad? Eso para mí es normal porque obviamente es la correlación de fuerza. O sea, hoy, ¿verdad? Yo soy mayoría y el que formaba parte de mi mayoría se fue al otro bando, yo cambio. Y ahora, el tema del Consejo de la Magistratura, o sea, forma parte del juego político lo que se dice con Hugo Velázquez. Pero lo del Consejo de la Magistratura sí, yo creo que es ilegal por donde se mire. Entonces yo digo, no podés hacer ese tipo de abuso de las mayorías, de cometer... Con lo que está en discusión puede ser, digamos. Pero independientemente del tema de la autoridad pero moral, lo de Velázquez, la autoridad moral, saquémosle a Hugo Velázquez y Juan de los Palotes. Cualquier ciudadano puede reclamar que lo que se hizo, incluso siendo Hugo Velázquez una persona que hasta anteayer nada más era un ultracartista, está mal para con la República y las instituciones y la convivencia de la sociedad. Claro, se trata de eso. Yo no le defiendo a Hugo Velázquez. Yo defiendo la institucionalidad. Pero para mí lo de Hugo Velázquez no es lo que te digo. No es lo más grave. Lo otro sí. Eso está una fricción. Exacto. No es una violación aviesa, ¿cierto? Es. Ahora lo del Consejo de la Magistratura sí es una violación aviesa. Camilo, dame un segundito, porque veo que tenés ahí corte. Yo comparto con vos, pero es peligroso nomás meter ese elemento dentro del análisis. Ese que vos metés primero respecto a los demás también ya violaron. Ellos también son violadores. Porque si no, fácilmente mucha gente, como los actores políticos del entorno de Cartes, justifican diciendo, pero mira un poco Santula, mira un poco Camilo y mira Mina. Se ponen del lado de los violadores de siempre de la Constitución Nacional, que hoy son los grandes demócratas. Entonces a mí no me importa. Y me importa tres cominos en realidad, que sea Hugo Velázquez, sea Calega Laverna o sea Bachi Núñez el defensor de la Constitución Nacional. A mí no me interesa quién hoy esté circunstancialmente defendiendo. Si la regla te dice que hay que respetarla. Y lo otro que decís respecto a así nomás luego funciona la democracia y con mayoría. Yo creo que eso no hay que poner si no contextualizamos primeramente por qué necesitan sacarlo a Velázquez. Y ahí es donde me parece que resulta peligroso. Dentro del contexto que hoy estamos viviendo, hay que advertirle a la gente que Velázquez, primero, era una vendetta y un pase de factura para él. Sí, claro. Segundo, además de un pase de factura, que de última hasta es aceptable y que se vean entre los políticos y que se pasen la factura, ¿qué definen sacándola a Velázquez? Y tienen el arco libre para mañana manejar los fiscales, manejar fiscales para perseguir a gente dentro de causas políticas. ¿Por qué lo de Velázquez? Y porque finalmente eso iba a permitir la cancha libre para mañana, manejar jurado de enjuiciamiento, cambiar todo lo que cambiaron hoy finalmente. No, lo del jurado, sí, pero la presidencia de Velázquez. Pero como parte de la ecuación, como parte de la ecuación, acudiendo un poco a la experiencia de Omar Gurriendo Congreso, que me diga por favor en los últimos 15 años cuándo fue una elección de mesa directiva que no tenía esos elementos. No te digo puntualmente pero siempre viene para eso. No, le vamos a poner a Camilo porque Camilo va a atajar ahí cuando entre... A ver. Yo creo que nos quedamos un poco en las cuestiones menores de lo que está pasando en Paraguay desde hace bastante tiempo, que son dos cuestiones que se medía antes y lastimosamente no se hace más, ¿verdad? Lo que se llama cultura democrática. El Paraguay todavía no tiene en todos estos años de democracia asentada una cultura democrática, una cultura de respeto de las instituciones, un proceso institucional consolidado, que para mí es la cuestión de fondo. Y lo otro, la cuestión de las representaciones y el funcionamiento de los partidos políticos. O sea, en todos estos años los partidos políticos y los políticos en particular se quedaron con los beneficios que otorga el poder, pero no con las obligaciones que otorga el poder. Entonces, ¿qué pasa? Se ha deteriorado tanto esa relación partido político-ciudadanía que casi hoy está desaparecida. Por eso le tenemos a personas de otros sectores que están viniendo, que no está mal. La gente se asusta porque viene Rubén Rodríguez, porque viene... Pero ¿por qué va a estar mal? No son ciudadanos que tienen las mismas condiciones como para venir. No puede ser vos uno de estos días, en algún momento lo fuiste candidata, no puede ser Camilo. ¿Por qué tiene que necesariamente ser alguien que tenga alguna identificación partidaria? Los partidos tienen que ser los canales como para que la gente pueda llegar, o los más capaces puedan llegar, o los que tengan vocación. Pero eso se ha perdido. Porque eso es discutible para mí, o sea, en el sentido siguiente. Yo no digo que
la gente no pueda ser candidata. Pero yo siempre digo, para administrar la cosa pública o para ejercer cierto cargo, vos tenés que estar también mínimamente preparado, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, no sé, a mí no me pueden mocionar para directorio de la NASA, porque yo no entiendo nada del cosmos, no se me explica de nada. A ver, un cargo como eso es distinto a un cargo electivo. Mira. Bueno, no, ya sé, pero te estoy poniendo un ejemplo, pero digo, manejar, administrar un municipio, una gobernación, o cierto criterio tenés que tener, o sea, cierto criterio debe tener, pero por supuesto que sí. Porque no podés solamente tener votos y no tengo idea, porque así es que después se maladministra o se va a la miércoles en los municipios, las gobernaciones, etcétera, etcétera. Ahora, hay veces que vos tenés los votos porque tenés la simpatía, el cariño de la gente, tenés a Trump, etcétera, etcétera. ¿A quién? A Trump, a Donald Trump. Sí, Donald Trump, Mario Ferreiro, ¿verdad? Por eso. Pero el tema nomás es Horacio Cartes. El tema nomás es que no siempre te quiero decir esa fórmula ni es negativa ni es positiva, porque claro, por supuesto. Para los votos categóricos que es positivo, porque obviamente arrastra votos. Lo positivo debiera ser que los partidos funcionen realmente, que es lo que me está pasando. Bueno, y ahí entraría esa historia de promover un poco la formación política. Ahí es donde yo conozco, porque hablo con los amigos de la izquierda y el Partido Colorado, y son más o menos los únicos que lo hacen. Después de encontrar que los partidos o progresistas o pseudo progresistas o de los de Schoenstatt o el Partido Liberal, ¿cuándo promovieron en los últimos 10 años una idea a través de un candidato que sea distinto a las caras que venimos viendo? Entonces ahí aparecen estas cuestiones donde el Partido Colorado me parece que entendió el juego, promueve dentro de su interna 2 candidatos jóvenes con una chapa distinta, la izquierda tiene otras ideas, entonces hay una escasez de formación política por parte de los partidos políticos. Más que formación, que sí, que hay, pero las alternativas tampoco no son muy formadas, excepto Santi Peña, que es un tipo formado técnicamente, ¿verdad? Es el tema de la credibilidad de los políticos lo que está. A lo mejor hay gente formada dentro de los partidos políticos. ¿Cómo le crees a alguien que venga con la chapa de político? Claro, o sea, la credibilidad lastimosamente en los partidos está en juego de todos. Lo que están haciendo, Mina, es oferta electoral que arrastre votos y punto. O sea, acá no importa la idoneidad que pueda llegar a tener, no se está debatiendo con el respeto que se merecen. Hugo Javier, el locutor número 2, es candidato a diputado por el movimiento de Tuma. Y Tuma no piensa en la idoneidad en términos políticos que pueda tener, porque lo que le interesa es el arrastre de popularidad. Sí. Es una oferta electoral, finalmente. Así es. Hace rato te decía, hablaba con un amigo y mencionábamos esto también. El primer acto de corrupción de un político es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Y ahí podemos entrar a discutir si la gente que hoy está en política está o no está preparada dentro de los criterios que dice Mike. Claro, hay mucha gente que es política y tampoco está preparada. Claro, o sea, lo mismo que vos decís, preparación no va a ir y va a encontrar en diputado, va a encontrar 10 personas que no saben escribir una frase completa sin equivocarse, ¿verdad? Entonces, y que son políticos. Entonces, ahí es donde se rompe ese esquema, me parece que se va hacia el lado de Omar, es decir, ¿por qué le prohibiríamos o le apartaríamos a la gente que no viene de este mismo juego? Luego de la pausa, lo de Rubén Rodríguez, ¿qué dicen ustedes lo de Rubén Rodríguez? Qué bueno. Qué bueno. A mí me encanta, yo me voy a divertir bastante, creo yo. Hoy le entrevistamos en Radio a la Mañana y parece todavía demasiado honesto, demasiado sincero, incluso para ser candidato, ¿verdad? Está diciendo. Cándido. Muy cándido. Pero bien. Lo de Rubén Rodríguez. Prefiero eso antes que me mienta alguien directamente. Lo de Rubén Rodríguez, yo creo que él sencillamente, él va a ganar la gobernación de Central y después podemos discutir. Y le dije a Camilo esto en algún momento en radio. Con 2 cosas creo que va a ganar. Con esto y con esto. Nada más. Ni una propuesta siquiera. Ni una. Con el qué bueno y el bigote. Y con la empatía que generan la gente. Ya es suficiente. No necesita siquiera hablar de una sola propuesta. ¿Qué decís? No sé, yo no estoy tan seguro. Yo le dije, yo no estoy tan seguro. Depende de cómo arme la ecuación la oposición. No estoy tan seguro. Son 25 años de gobierno la oposición en el Departamento Central. En el Departamento Central se siente con mucho rigor el famoso modelo del nuevo rumbo, porque es donde viene toda la gente del interior que es expulsada por este modelo económico que hace crecer la economía pero aumenta la pobreza, y se sabe y se siente que con el marketing nomás nos hacías el hambre que la gente está sintiendo. A mí me da muchísima pena por Rubén Rodríguez, yo le tengo mucho aprecio personal a él, pero evidentemente es el tipo de candidato que necesita Horacio Cartes, una persona anodina, una persona sin conciencia propia, una persona sin voluntad propia, sin recursos económicos, que va a ser manejado por control remoto desde el sillón de jefe de Horacio Cartes. Es una pena
Es exactamente el mismo perfil que Santiago Peña, un títere. Sí, bueno, Omar. No, yo creo que discrepo con Santi. Yo creo que no la tiene tan fácil. Central es un espacio demasiado controvertido para los colorados y coincido sí con Camilo con lo que dice, es donde más se siente que no llegan los beneficios de una buena gestión de gobierno. Quizás por eso se explique por qué en los últimos 25 años tuvimos todos gobernadores de la disidencia. Claro. Bueno, tengo que ir a una ultra archiverísima pausa enseguida. ¿Para qué? Va a ahorrar. ¿Por qué? Imagínate el acto de clausura, por ejemplo, ¿para qué va a contratar a un animador si ya tiene a Rubén ahí? Ya está, que me eche la jornada. Bueno, vamos a la pausa con Sanicer, que tiene 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad y garantía, y también con asesoramiento, porque te asesoran los colores, los temas, las texturas, qué es mejor para los baños, qué es mejor para las cocinas. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. ¿Dónde? En la avenida Eusebio Ayala, 966, casi 1 de noviembre. Esto es al lado del viaducto de General Santo, ahí prácticamente. Teléfono de Sanicer, 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Ya sabes que hay ofertas semanales y los sábados de feria, el primer sábado de cada mes. Si estás construyendo, anda a Sanicer. Estacionamiento propio, así que no tenés problema. Y también hay envíos para todo el país si estás en el interior. Bueno, y atención que la loteadora tiene 2 urbanizaciones espectaculares que aprovechá, llamá, pedí datos, cuál es la cuota, porque es una zona realmente impresionante el desarrollo de infraestructura vial. Por ejemplo, en un ratito estás ahí con todos los viaductos que se hicieron, más estas avenidas grandiosas que te llevan a Emboscada 2 y Emboscada 3. Servicios básicos de transporte disponibles, especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación. Empezamos allá por el 2009 con Quack. La explosión de las redes sociales y la red móvil nos permitió llegar a muchísimas personas aquí en Asunción y hoy día nos conectamos muchísimo más con nuestros clientes a través de las transmisiones en vivo. Por lo tanto, el compromiso de mantenernos conectados y mostrar nuestra esencia, mostrar lo que somos, es mucho mayor. En Tigo te acompañamos a lograr lo que te propongas. Por eso trabajamos para darte la mejor red de internet móvil del Paraguay, certificada por Ookla, porque en Tigo el centro sos vos. Sé un Premier socio con calificación A. Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a 6 meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los expertos en combustible sabemos que a veces el motor puede arrancar en frío. Que un 0 kilómetro requiere más cuidado, pero un modelo anterior, mayor atención. Un buen combustible sirve para vehículos de 2 ruedas o todoterreno y está preparado para minimizar cualquier problema de desempeño, como suciedad en el filtro o agua en el motor.
combustible logra que tu motor rinda más. Por eso hoy saludamos a los expertos que saben que el mejor combustible de la vida es un hijo. No es suerte, es trabajo duro. Busco siempre lo mejor. Por eso tomo Pharmaton, el único multivitamínico con ginseng G115, que me ayuda a mantener mi energía física y mental diariamente. Porque cuando el mundo no se detiene, vos tampoco podés. Pharmaton, nunca te rindas. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Acordate que por el mes de mayo y por el mes de junio, que es el mes de mamá y papá, Pharmacenter te premia con 4 viajes a Córdoba, Argentina y 10 gift cards con 1 millón de guaraníes cada una. Ya sabes que si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes de compra que realices en cualquier sucursal de Pharmacenter, ya estás participando. Así que no te podés perder, ¿eh? Lleva el mejor regalo para ellos, que es esta promo fabulosa. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, antes de ir a Rubén Rodríguez, ¿cómo está nuestra encuesta? Que lo estamos haciendo a través del Twitter, @MinaFTV. La pregunta es, ¿cómo ves a Horacio Cartes actualmente? ¿Con más poder, con menos poder, Jenny? Sí, ya en un minutito vamos a tener en pantalla. Ahí está. Sí, el 59% cree que Horacio tiene hoy más poder y el 42% cree que tiene menos poder. El 58% tiene más poder hoy, sí, y el 42% dice está con menos poder hoy. Bueno, eso también me contestan dentro de un ratito acá los compañeros, pero antes estamos con Rubén Rodríguez. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas noches, querida Mina, qué placer, ¿eh? Sí. Tuvo que ocurrir este fenómeno para que me llame. No, te cuento que te escuché con Alberto Peralta y vos dijiste, por fin me llama esta radio, porque era la única que no me llamó. Y le voy a echar a Priscila y a Lucía, que me mintieron, pero ellos te llamaron y vos no contestaste. A Priscila, ya. ¿Querés que le eche a Priscila? Tu primer acto como gobernador ya va a ser echarle a alguien. A Priscila, sí. Bueno, te cuento que sí te llamamos esta mañana, pero vos no atendiste. De que sos candidato andás muy creído, me parece. No, pero no. Yo, mira, 6:30 prendí el teléfono. Bueno, pero ya a las 6:30 estoy durmiendo, Rubén. Decime a partir de las 9 es mi horario. Bueno, no, ahí ya estoy en el canal, pues. Sí, ya sé. Bueno, pero de todas maneras, vas a salir un ratito y bueno, pero hasta las 12, así que vamos a tener tiempo, Rubén, de hablar mañana por radio nuevamente. Pero por supuesto que sí. Bueno, hablando de puesto, finalmente, ¿aceptás o no el puesto, digamos, de...? Sí, ahora sí puedo decir que ya acepté, hice la última conversación. Fueron 2 en total. Sí. La del jueves pasado y la de la noche de hoy. Y puedo decir ya, confirmando fehacientemente que acepté la candidatura y bueno, ya tuve las fotos oficiales con Peña y con Aliana y el querido presidente. Sí. ¿Y qué hizo, digamos, qué te hizo decidir? Porque habías dicho que ibas a ver que el lunes que viene, sin embargo, digamos, hoy ya se dieron las condiciones. No. ¿Cuál fue el motivo por el cual ya aceptaste? Voy a confirmar mi papel de Lorito, ¿verdad? A ver. Entonces, sí, conversé con Ana. Sí. Y Ana tenía 3 ítems que logró anotar en un papel en blanco y bueno, llevé ese papel en blanco frente al presidente y él me dio el ok correspondiente. ¿Cuáles eran los 3 ítems? Estupideces, pero súper importante para una ama de casa. Por ejemplo, los médicos, en el cual están la mayor parte de mi familia, mis 2 nietos, Junior y mi mamá. Entonces, lograr que eso considere él, teniendo en cuenta que yo dejo todo lo que es ser asalariado, ¿verdad? Ajá. Entonces, necesitaba eso. Continúo en FM Corazón, que conseguí también. Continuar en FM Corazón. Sí, siendo director, para que seguir teniendo mi IPS. Era una preocupación de mi mamá, no de Ana. Ajá. Y
Después simplemente unos detalles que ya ni valen la pena conversar, pero hacen relación a siempre detalles económicos. Cuando se salvaguardaron todos esos detalles, ya se confirmó. Cuando hablamos de los detalles económicos, que en realidad no son detalles porque, digamos, es algo importante saber, bueno, de qué, cómo vas a dejar tu actividad, digamos, porque vos vivís de tu trabajo en síntesis, Rubén, ¿verdad? Claro, yo necesitaba nomás que él tenga en cuenta justamente lo mismo que vos estás diciendo. Ajá. Que considere que yo dejo un importante ingreso económico, teniendo en cuenta que trabajo en 3 emisoras de FM y desarrollo una actividad de conductor de un programa top de la mañana. Sí. Entonces, si él me lograba cubrir esos ingresos, bueno, yo hacía el cambio de ámbito del espectáculo a la escena política. Bueno, y él cubre esos ingresos. Exactamente. Y cubre esos ingresos para toda la campaña, o sea, mes a mes te va a dar los no sé cuántos miles, Bueno. XX, ¿verdad? 5 años, pues yo voy a ganar la interna y voy a ganar la general. Ah, pero por 5 años se hace responsable de cubrirte esos ingresos. Exactamente. Claro, porque el salario de gobernador no te alcanza. Y no, definitivamente no. Y no vengo por el salario, vengo porque voy a hacer un papel que pueda representar dignamente al Partido Colorado. Por eso me cambio de camiseta y me voy a otra escena. Ajá. Bueno, y acá decía Camilo que el riesgo, digamos, de ser un asalariado, digamos, obviamente de Cartes, en este caso no de la gobernación, sino que de Cartes. Yo no tomo así, Mina. Yo no soy asalariado de Cartes. Cartes, vale la pena decirlo, fue dirigente deportivo. Yo soy un crack de Telefuturo, un crack de 3 emisoras radiales. Me voy a otro equipo para ganar un campeonato, que es la gobernación de Central. Yo tengo un pase, el pase se me paga. Yo me traslado a ese equipo. Tengo que lograr ese objetivo y es así. A ver, ¿ustedes qué dicen? A mí, mira, Rubén, te saluda Santiago, y me encanta primero la sinceridad de Rubén, porque creo que es la misma sinceridad, decía hace rato, que tuvo Santi Peña cuando respondió el tema del matrimonio igualitario, pues fue lo primero que le vino. Claro. Y el resto también, muchos de los que están hoy en política, también lo hacen de esa manera. O sea, eternamente se habló del sobresueldo de diputados o de senadores, por ejemplo. El problema es que no le reconocieron. Rubén, Rubén, vos me contaste esto en algún momento, yo no te tomé en serio, pensé que no era cierto, y después de una semana finalmente se confirma y esas condiciones son las mismas. Entonces me parece por lo menos sincero. Después podemos entrar a discutir qué independencia y autonomía va a tener en sus decisiones cuando el jefe es el que le está diciendo, por esto te puse acá 5 años, pero por lo menos me parece sincero que lo reconozca y que lo diga. No, en ese caso es indiscutible. Pero es que yo siempre fui así. O sea, yo veo por qué voy a dejar un equipo ganador para irme a un equipo perdedor. Claro, pero ¿qué independencia, lo que te preguntan, vas a tener? Pero ¿cómo no voy a tener independencia si yo voy a hacer mi propio papel? Pero ¿y qué vas a hacer si, por ejemplo, un día Horacio Cartes te dice, hace esto, vos no estás de Bueno, acuerdo? yo le pregunto, durante 13 años, nunca me llamó don Antonio J. Bierzi a decir me reíste de costado en Vive la Vida. Pero es diferente porque Antonio J. Bierzi gerencia sus negocios particulares y privados con su ganancia privada. Vos vas a gerenciar supuestamente los intereses de toda la ciudadanía, incluso de aquella gente que no está de acuerdo con Horacio Cartes. El gran peligro de que vos seas pagado por un empresario es que tengas que responder a lo que ese empresario te diga y no lo que los 1 millón y tanto de votantes del Departamento Central estén opinando. ¿Sí, vos sos Camilo? Sí, Camilo soy. ¿Cómo anda, Camilo? Todo bien, Rubén. Qué placer saludarte. Ese fue el problema con Rubén. Es demasiado difícil de pelearse con él. Sí, ¿por qué te vas a pelear conmigo? Yo no tengo ningún problema contigo. No, eso es lo que Rubén estábamos diciendo. Yo digo, o sea, el problema es que si vos reconoces que Horacio Cartes te va a pagar durante 5 años esa diferencia entre lo que vos estás ganando ahora y el sueldo de un gobernador, vos no tenés allí autonomía como para gobernar plenamente, sino que vas a tener que depender de lo que Horacio Cartes plantee. Está bien, esa es tu idea, Camilo. Porque yo estoy cambiando de equipo y necesito una seguridad. Nunca se habló de, sabes que venía acá y yo te voy a decir cómo vas a jugar. No. O los jugadores juegan según le dice el técnico. El técnico programa una jugada, pero en la cancha, ¿quién es lo que juega? El jugador. Y apenas tiene oportunidad el técnico, cuando no le responde al jugador, le saca de la cancha. Exactamente, y a mí no me va a sacar.
Rubén, vos honestamente, ¿vos te sentís capacitado para el cargo? ¿Crees que es honesto que vos tomes la candidatura? ¿Te sentís capacitado? Santi, te iba a hacer pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo en un medio de comunicación? Cebar Tereré. Bueno, ¿te sentiste capacitado para eso? Bastante. Se va de lo mejor que te puedas imaginar. Bueno. Es más, Mina era mi jefa. ¿En serio? Sí, claro. Te digo una cosa. Yo voy a poner honestidad, cumplimiento, responsabilidad y voy a tratar de hacerlo mejor. Claro, pero eso es indiscutible. Yo creo que vos tenés esa característica, pero te hablo por eso de la honestidad respecto a la idoneidad. ¿Vos te sentís capaz para ser gobernador? ¿Tenés idea de lo que tiene que hacer un gobernador? No, y voy a entrarme a ese trabajo. Cuando yo entré en el primer grado, yo no sabía lo que era escribir. Y me enseñaron. Y durante el tiempo que duró la primaria, yo aprendí a recitar, a escribir. Y después entré en la secundaria y llegué a la universidad. Todo tiene un proceso. Déjenme comenzar en la parte política y critíquenme si yo no cumplo. O sea, a partir de ahora tu proceso es de aprendizaje, digamos. Y tengo que aprender, porque es un campo nuevo. Okay. Yo soy número 1 en radio, televisión, fiestas. Y ahora voy a entrar en la política. Y ojalá que tengan los mismos predicamentos y el mismo desempeño para no hacer que la gente desconfíe de mí y pueda decir, había sido que tenía también pasta para el ámbito político, ¿no? Rubén, vos sos una persona muy popular, se te conoce en todo el país, en el Departamento Central, probablemente más de la mitad de la población haya bailado alguna vez contigo. Vos participaste en un montón de campañas de concienciación sobre diferentes temas. Quisiera imaginar un escenario, ya sos gobernador del Departamento Central, el departamento más grande del Paraguay, el más poblado del país. Sí. ¿Vos estarías dispuesto a impulsar una campaña contra el tabaquismo en las escuelas y colegios del Departamento Central? Bueno, yo te voy a decir una sola cosa. Actualmente, en las principales capitales del mundo hay una campaña contra el tabaco. Te hacen lo imposible para que no fumes. Y te hacen sentir la última ralea para que fumes. Te llevan a un 4x4, en un lugar inhóspito, en el frío, a 0 grados. Y yo creo, vamos a impulsar esa misma campaña y vamos a hacer todo lo que se pueda hacer. Y si Cartes te dice, hermano, está yendo contra nuestro negocio. Pero ese es el único negocio de Cartes. No, pero es probablemente el más importante de todos. Sí, ¿Cuál sería más importante que ese? Es el único negocio de Cartes. Pero ¿y cuál sería más importante que ese? Y tiene la ganadería, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no ganan plata. Eso usa para promocionarse nomás. ¿Cómo vos seguís en los medios de comunicación? Gracias. No, yo digo en sus medios de comunicación. Yo trabajé en sus medios de comunicación en la 970. Y hoy en día la 970 invirtió mucha plata, pero no gana la plata que para que vos digas, Camilo, que un medio de comunicación no genera dinero, significa vos estás trabajando gratis. No, en sus medios de comunicación me refiero. Hay otros que sí, porque perdieron muchísimo en el rating en sus medios de comunicación, justamente porque se volvieron medios oficialistas. Vos revisás el Diario de la Nación, por ejemplo, y casi toda es publicidad de sus empresas nada más, o del gobierno. Bueno, pero el Diario de la Nación tiene que agradecer que Cartes haya comprado ese diario. Por eso te digo, no gana plata allí, gana plata en el negocio del cigarrillo. Los empleados se salvaron de cobrar de maneras terribles y ahora cobran por lo menos en dinero efectivo. Bueno, Rubén, y concretamente, aparte de este tema de la condición obviamente económica, el tema del seguro médico, de que sigas trabajando en FM Corazón, en caso que pierdas, porque hay que calcular también eso, digamos, ¿qué pasa si perdés? Bueno, en el caso que pierda Mina, según conversaciones con el presidente, con Horacio Cartes, vuelvo a los medios radiales que son propiedad de su hermano. Claro. Donde estoy trabajando. Claro. Me quedaré a esperar que me llame Marcelo Fleitas o me llame Bernardes. Ajá. Me donan. Ya está. En síntesis está todo solucionado, ¿verdad? Para mí sí, porque yo soy terriblemente optimista. Me encanta. Bueno, obviamente no queríamos dejar pasar este programa, pero queremos después, quiero tener un mano a mano íntimo contigo, Rubén, ¿sí? Pero cuando quieras, Mina, vos ya sabés que no tengo ningún problema
aprovecho para saludar a esa mesa maravillosa que tenés hoy. Sí, están los mejores acá, sí, como Claro siempre. que sí. Y a quienes aprecio y tengo el más señalado cariño. Qué bueno. Bueno, ¿vos a quién lo que no le querés, Rubén? No, y a todo el ¿verdad? mundo, A todo el mundo. No odiar a nadie. Sí, sí, Y sí. yo no tengo ninguna mala intención con nadie. Sos formidable, como diría Charles García. Qué bueno. Bueno, te quiero mucho, Rubén, y te tenemos. Ya Jenny se va a poner en contacto contigo para tener un mano a mano intenso, ¿sí? Claro, y me dejas dejar una última reflexión. Claro, lógico. Permítanme ingresar en este campo de la política con la misma calidad humana que inicié aquí en 1973 en los medios. Si me va bien, celebremos juntos que podemos hacerlo. Si me va mal, yo seré el primero en pedir disculpas y decir que fue un error en mi parte y sentiré muchísimo. Y tengo el compromiso de la sapiencia, la honestidad y el buen desempeño de mi padre y la continuidad de mi hijo y el desarrollo de mis 44 años de radio y 38 de televisión, que espero que hayan sido intachables para poder afrontar este futuro político que me espera. Gracias, gracias Rubén, un saludo, ¿sí? A vos, Mina. Suerte. Chao, chao. Bueno, recién inicia, Rubén, ¿por qué te reís, Omar? ¿Por qué? No, por lo buen tipo que es. Es como dice Camilo, cuesta darle. No, lo que quedó un poco pendiente es qué le hace tomar esta decisión, ¿verdad? Porque es un poco jugarse también por el país. Es alguien que está afuera, que está bien, es cierto que responde a un grupo económico hoy, que viene de la mano de un grupo económico, pero es alguien que se animó. Claro. Y que también tiene lo suyo, ¿verdad? Y porque también después uno se cansa de hacer tanto tiempo lo mismo. O sea, yo creo que aquel ya quiere hacer otra cosa y si le ofrecen, tiene una oferta económica, digamos, que le asegura hacer otra cosa sin arriesgar, digamos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero yo pienso que también, Rubén, ya son tantos años que de repente uno se cansa. Aparte, Mina, yo creo que claramente, por eso hablo de la honestidad en ese aspecto, yo creo que claramente Rubén define como hasta un trabajo. Le contratan para ser gobernador y él lo asume de esa manera y dentro de su planilla de cálculos. Después nosotros podemos discutir si la ley de financiamiento político, si eso puede hacer, si Cartes le puede dar una plata. Pues mirás así, Camilo, y claramente ese es tu cuestionamiento. No, es que en cualquier otro país del mundo, si una persona que va a ocupar un cargo electivo, ejecutivo, dice que un empresario le va a pagar, pero directamente es procesado, pero directamente yo estoy de está acuerdo. mal. Yo te digo una cuestión, me da muchísima pena por Rubén. Alguien le tendría que haber dicho que no tenía que contar esta parte de la historia. No, hablemos de verdad, Está todo bien felicitar la honestidad y compañía, pero es una brutalidad esto, es injustificable, insostenible. ¿No te parece que dentro de la discusión, Camilo, lo que le iba a salir más adelante iba a ser esto nomás luego otra vez? Y pero tipo puede, o sea, a ver, yo me voy a poner un poco en el lugar ahora de abogado del diablo, tipo de asesor. Puede negar, como te van a negar un montón de políticos, un montón de cosas. ¿Para qué Rubén Rodríguez dice esto? Si es que son inteligentes de la oposición, yo creo que este va a ser uno de los elementos ahí, por ejemplo, entraba un fundamentales. tema, hace rato dijiste lo de la gente que le querés mucho a Rubén y creo que la mayoría le aprecia por esto de conocerle a través de la televisión. La disidencia colorada, candidata al Tigre Ramírez en Curuguaté, ¿verdad? Sí, pero el Tigre... A ver, pero yo no cuestiono que no, sean te digo personas, en esa cuestión de elegir las personas. Argumento central. Yo no cuestiono que sea una persona que venga por fuera del mundo político, de ninguna manera. No cuestiono que sea una persona que venga del mundo del espectáculo, de ninguna manera. O si no, Mario no hubiese podido ser candidato. Nada, no, por eso yo no cuestiono nada de eso. Estoy cuestionando otra cuestión. Sea Rubén Rodríguez o Juan de los Palotes. Un empresario tabacalero, multimillonario, le paga a un gobernador un salario, incluso siendo gobernador en funciones. Es como que a un ministro de Hacienda vos le estés pagando un sobresueldo. ¿Quién a vos te garantiza? Pero eso es lo que pasa, Camilo. No, está bien. Y justamente, allí pues el tema. ¿Hay sobresueldo para los ministros? Pero está mal eso. Y tiene que ser combatido. Porque allí pues vos entonces estás diciendo, es toda una bola, está la democracia de la República. Yo al revés, te voy a decir una cosa. Para los ministros, a mí no me parece mal que él le pague un sobresueldo a los ministros, porque de hecho son empleados casi suyos, es decir, que vos le pones a tu gente de confianza. Bueno, pero son ahora cuando es electa, no, pero no es un cargo electivo lo que te digo. Pero igualmente, pero están representando funciones del Estado. No, pero no importa porque sí o sí luego le tienen que obedecer porque si no él le va a cambiar. Ahora un cambio electivo es diferente, pero de todas maneras, a un ministro, porque te dice una cosa, vos no vas a conseguir jamás ministros, ¿verdad? Que no sé si jamás, pero
vas a conseguir gente o muy Pero mediocre yo estoy de acuerdo o... con que rompamos esa hipocresía tonta. Porque acá hay dos y ese alternativas. cinismo, Mina, O se va por ese salario y en realidad hace negocios paralelos pero ¿y por qué no para se poder sincera la completar su discusión? salario o le completa Pero otro, vamos a digamos. sincerar En este la caso, por lo discusión menos y que le basta de complete cinismo otro. e hipocresía. Sí. Los funcionarios públicos en Paraguay, a pesar de toda la campaña principalmente mediática en contra de los funcionarios públicos, ganan muy mal en Paraguay. Un ministro del Poder Ejecutivo no puede ganar la miseria que gana en Paraguay. Exacto, y eso es lo que estoy Van a decir, diciendo. 40 millones. Espera un poco. Una persona que tiene la cualificación de entre Santiago Peña, te guste o no te guste, eso ya es otro tema. Exacto, tiene la No, vas a cualificación. conseguir por 40 millones de guaraníes. Entonces, como Estado, para preservar la soberanía y la representación popular, tienen que ganar mejor. Claro. Y tenemos que dejarnos de cinismo. Así Y es, porque, un o si salario no, hacen mínimo, negocio un paralelo. salario mínimo 1.800.000. Y sí, Claro. pero necesitas cargos de alta gerencia que ganen bien. Me parece que a mí lo que le diste en el clavo, tenemos que dejarnos de cinismo, dijiste. Y yo creo que nos dejamos de cinismo cuando se sincera a alguien y te dice, yo me voy fichado a jugar por un club pero ahora. Ahora, si vos me decís, planteémonos a partir de acá algo serio respecto al financiamiento político, yo te doy la derecha, Camilo. Esta es la oportunidad ahora que confiesa públicamente Rubén Rodríguez que le van a pagar para ser candidato y le van a pagar mientras sea gobernador para decir, señores, esto no es legal, investiguemos y regulemos esto. Pero pasa, Nico Camilo. Pero ¿y pasa por qué? Como si fuera que porque yo autorizo. Su No, propio porque- correligionario de hoy, Pero, Santiago, lo que claro, estaba hablando pero de vos lo que estás está proponiendo acá, mal, vos lo que estás está proponiendo mal. acá es que alguien No le es moral. asesore a Yo este hice- señor yo y le hice diga, un no vayas a comentario. contar eso. Yo hice un comentario simplemente y dije, me pongo en otro papel. Lo que está contando Rubén Rodríguez no es que está mal moralmente, es ilegal, es inconstitucional, antirrepublicano y antidemocrático. Y está es bien. lo mismo que te pague una empresa extranjera. No se puede, es inconcebible. Pero Camilo, inconcebible. ¿pasa o no pasa eso en la política paraguaya? Pero es lo mismo también. No, O sea, espera, ¿se asesina Camilo, o no se son asesina? dos Espera, preguntas espera. diferentes. Santiago, ¿Pasa o no pasa? Atendé, Sí, Santiago, pasa, atendé, Camilo. Santiago, atendé, Santiago, Santiago. está Allí vas a ir sucediendo. en contra del argumento que vos utilizaste. No, Hugo Velázquez. ¿sabes Escuchá por mi qué? razonamiento. ¿Por qué yo termino, Camilo? Termino en que tiene que ser investigado para todos a partir de esto que dice Rubén. Pero yo no estoy en desacuerdo. Y eso nomás es. No, es eso nomás. Yo no me es eso vuelvo nomás loco porque porque él confiesa públicamente algo que es un delito. Claro. Es inconcebible. Mira, voy a cambiar el ejemplo. Voy a ser yo candidato. Y el gobierno de Venezuela me paga un salario. ¿Qué van a decir allí? Cárcel, traición a la patria, vende patria, Bueno, pero legionario. si es uno de acá, un empresario que te Pero paga. claro que no, porque vos allí... No vaya a poner Venezuela porque eso es un Pero estoy poniendo el más extremo Por eso, para que pero se ponga vea. ese extremo. Un empresario que te paga a vos siendo diputado, ¿vos cómo vas a legislar? Vas a legislar tendiendo a beneficiar los intereses de ese diputado. Por eso en todos los países se persiguen este tipo de Yo delitos. celebro que Rubén lo diga y este es el momento en el que tenemos que poner a prueba nuestras instituciones para ver si a partir de esta declaración de Rubén nos animamos a que el resto sea investigado. ¿Animamos quién? No, Acá acá no animamos, acá estamos hablando de eso. Claro. Pero en el Parlamento se ¿Con van qué a animar. elemento vas a Claro que probar no. eso? ¿Entendés? Y hay que mirar su cuenta. Hay que ver dónde tienen su plata. Acá hay una secretaría. ¿Hace cuánto tiempo está nuestro ministro de contra lavado de dinero en ese lugar? Pasaron cuántos gobiernos y el tipo sigue ahí. ¿A alguien le es funcional? ¿A alguien le sienta cómodo que esté ahí este Boidanich? Nunca lo cambiaron. Pasó Franco, pasó Lugo. no sabía eso. Y él sigue en su cargo, Mina. El mismo de siempre. Ay, no, porque ha de ser solamente puesto por el imperialismo, ¿verdad? Por eso, en serio, la única salida. No tengo la menor. Pero obvio, yo acabo de enterarme de eso, te cuento. ¿Verdad que ¿Y fue por puesto? qué no puede un funcionario hacer bien su trabajo y seguir en el cargo? No, en este caso un cargo muy sensible. No, o sea, estamos de acuerdo no, que no, es un cargo sensible, Mina. Ahora, la cuestión de fondo es, yo creo que lo que comenta Camilo, es un escándalo en cualquier parte del mundo que alguien que va a ser electo, que va a ser candidato, va a ser financiado y va a tener un sueldo de un empresario. O sea, no es republicano y no es... así no funciona un Estado, o sea, no tengo palabras como para explicarte, no Yo puede hasta ser. te hubiese aceptado y tolerado si decía él, en la campaña me quedo sin empleo, entonces el movimiento me va a bancar. Eso es lógico, eso es aceptable, eso es normal y está bien luego, porque el tipo se queda sin ingreso y el movimiento le banca. Pero cuando dice, incluso durante los 5 años de ser gobernador, cuando ya es funcionario público, eso es
algo ya que no Yo es creo que es aceptable. lo mismo que nos escandalicemos porque alguien diga yo vendí mi voto, por ejemplo, en un país que eternamente mucha gente vendió su voto. No, no, pero no, porque ahora Santiago, lo que hay que Santiago, escandalizar, Somar, es volvemos que a no lo se vos investigue decís. y que eso sea Volvemos común. a lo que No. vos decís, Santiago. O sea, por el hecho de que se hace, tenemos que aceptarlo. No, está separando, me parece que está separando inadecuadamente lo que digo, Omar. No, pero ¿cómo que no? Y eso no corresponde, no es honesto pero Omar, de tu agarrás parte. y le vas con No lo es mismo, honesto pero me de estás tu parte, comparando con porque los estoy votos. haciendo dos cosas diferentes. A ver, Estoy diciendo escucho. que eso sucede y es una realidad. Y el hecho de que alguien lo confiese tiene que mover a las instituciones para castigar esa situación. Bueno, mostrame Entonces, cómo entre el discurso de Camilo, que dice que alguien lo asesore para que no diga, y que lo diga y que se investigue, yo prefiero que lo diga y que se investigue y que se castigue, antes que alguien le diga, no vayan a decir eso porque mejor nomás cobrar y callate. Eso me parece más peligroso. Tengo que ir a la pausa. Atención, porque cuando de construcción se trate, lo más importante es la calidad de los materiales. Y cuando hablamos de calidad, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido y eficiente, con una infraestructura y garantías de seriedad. Son una empresa con una vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono anotá 501-700. Mateco, 20 años, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, luego de la pausa, brevemente, hoy le hago la encuesta a ustedes, la de Twitter. ¿Cómo ves a Horacio Cartes actualmente? ¿Con más poder o con menos poder? Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, imposible de... Seu premia al socio con calificación A. Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a 6 meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¿Sabías que el ranking de Ookla mide la velocidad de Internet en el mundo? En Paraguay, Ookla certificó por segundo año consecutivo a Tigo como la mejor red de Internet móvil, hasta 2 veces más rápido que otras operadoras. Comprobá vos mismo. Ingresá a www.tigo.com.py/la mejor red. En Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicas Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Buena atención, la pomada Hipogloss, ya sabes, protege la piel de tu bebé
contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías, recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, le hago la misma encuesta que estamos, ¿cómo estamos en la encuesta? ¿Puede ser? Vamos a ver en A ver, pantalla. ahí El 57% ahora dice que Horacio Cartes tiene más poder y el 43% considera que tiene menos poder. Bueno, ¿ustedes qué consideran? Empecemos a ver, Santiago. ¿Tiene más poder o menos y argumentar por qué? Yo creo que hoy Cartes tiene el poder que no tuvo siquiera cuando entró a gobernar nuestro país. No hubiera imaginado jamás un escenario de verdad que después de haber caído la enmienda constitucional, después de haberse disipado la duda de eso que a él tenía como una especie de controlo el poder o no controlo para que no se desbande la tropa de voy a ser o no nuevo candidato a presidente. Nunca en este escenario hubiera imaginado que un presidente hubiera llegado a este momento de su mandato con el poder que tiene Cartes. Control de diputados, control de senadores, control de la Fiscalía General del Estado, hoy y la siguiente, control de jurado de enjuiciamiento, control del Consejo de la Magistratura. De verdad te digo, Mina, yo jamás hubiera imaginado que un presidente a esta altura, después de todo lo que pasó, iba a tener el control del poder que hoy tiene Cartes. Bueno, eso mismo discutí hoy con Beatriz, con Rodrigo, con los chicos, con los que trabajan en la radio, ¿verdad? Porque antes de decirle mi posición les pregunté y decían que no, que perdió poder, ¿verdad? Que tiene mucho menos poder. Yo decía, ¿cómo que si está el Senado, que era lo único que no controlaba, también hoy controla? Entonces digo, control que es controlar todas las... Ahora, lo que yo después le voy a preguntar, segunda pregunta, es cómo eso se traduce en votos sí o no, digamos, en popularidad, que es una cosa diferente. Vos podés tener poder y no, sí o no, popularidad. Sí. Pero vamos al poder primero. Sí, hay una cuestión. Sí. Percepción de poder, yo creo que la percepción es claramente a favor de Horacio Cartes, que hoy tiene mucho poder. Ahora bien, poder real, yo creo que tiene un poder gigantesco, pero no tanto al punto, como Santiago decía, más que al principio del gobierno. Al principio del gobierno, Cartes manejaba con demasiada tranquilidad, incluso el Partido Colorado. No tenía fragmentado el Partido Colorado, no tenía confrontaciones, consiguió sacar leyes que a esta altura no va a conseguir sacar. De todos modos, un presidente en el último año tener el poder de Horacio Cartes, yo no recuerdo nunca desde la creación hasta ahora. Eso es categórico. Sí. Pero yo recuerdo cuando nosotros analizábamos los episodios de la enmienda, yo sostenía y me ratifico, dije en aquel entonces, la primera semana de abril, el que salió ganando de toda esta crisis se llama Horacio Cartes. Y me decían, vos estás loco, sos delirante. El tipo perdió, le cagaron la reelección. Y dice, pero son tan ingenuos. Este tipo no se juega todas las cartas a la reelección. Y tiene un proyecto de poder de largo plazo y consiguió algo fantástico. Hasta el 31 de marzo, cuando todavía estaba que se aprobaba o no se aprobaba, la oposición estaba al ataque, disputando la vanguardia en las calles. Estaba unida la oposición. Al día siguiente de morir la enmienda, la oposición volvió a las antiguas andanzas, fragmentada, dividida, desmoralizada. Hoy vos hablas dentro de la oposición y el desánimo es total y absoluto. Lo que se pregunta uno es, ¿quién es el que va a dirigir la derrota de la oposición? ¿Me van a decir que estoy exagerando? No, es así. Porque la ecuación que tiene la oposición hoy es tan patética, porque dicen, no, nosotros tenemos el partido más grande, el líder más importante, el que peleó más, sí, nadie discute eso. Pero también muy pocos se animan a decir que el candidato que tiene la oposición puede ganarle al Partido Colorado. Entonces la sensación de poder que transmite Cartes es que acá el trámite va a ser más en las internas del Partido Colorado que con la oposición. No se ve un proyecto alternativo enfrente. A ver, ¿tiene más poder o menos poder? Más. Creo que en base a cómo arranca el gobierno y cómo llega ahora, aprende a jugar parte del juego, se alía con quienes inicialmente, como decíamos antes, parecían más que adversarios, enemigos políticos, y entendiendo ese panorama de un proyecto más largo es que ahora empiezan a aparecer estos jugadores que le dan continuidad al proyecto de Cartes. Yo creo que está empezando a construir nuevas alianzas que le dan un poco más de poder en el Congreso sobre todo. Pero está muy controlado por las alianzas en este momento, o sea, está muy atado en ese sentido, pero sí, claramente,
pudo poner un pie en el Senado, donde no tenía. Yo estoy más con el concepto de Camilo en el sentido siguiente, que para mí tiene mucho poder todavía, y lo que a mí no sé si más que al principio, que realmente dominaba bastante también ambas cámaras, el partido, ¿verdad? Hoy hay más divisiones, le cuesta más, tiene que hacer alianzas, igual lo consigue, ¿verdad? Claro, pero tiene más ejercicio. lo que sí es categórico, que es el que más poder tuvo y tiene en relación a todos los presidentes del 89 hasta ahora en este periodo. Que el último año ni la señora ya no le respondía más. Juan Mossi pedía ahora, Nicanor ya era un infierno su vida, Lugo no pudo llegar. Ni llegó luego, o sea que realmente en ese sentido es el que más poder tuvo. ¿Cierto que vas a retomar la conducción política del PEMAS? Eso va a modificar toda la No, te pregunto así por curiosidad. Vamos a ver, dependiendo del poder que tengamos. ¿En serio? ¿Vas a volver? No, estamos analizando. No, yo hablaba, nomás decía, con Santiago justamente en un programa de televisión la semana pasada con relación al tema de la oposición, si hay o no hay algún proyecto que pueda disputar en serio y ser alternativa de poder. No estoy visualizando que se pueda construir en la oposición, y es una paradoja bastante lamentable. ¿En qué sentido? Y repito, desde el año 2000, desde que Yoyito Franco ganó aquellas elecciones para vicepresidente con el apoyo del oviedismo, desde ese momento hasta ahora, en todas las elecciones nacionales y municipales, los votos opositores fueron más que los votos del Partido Colorado. Pero, ¿cuál es la ecuación maldita de la oposición? ¿Cómo haces para plantear una candidatura que pueda aglutinar a todos esos votos? No solamente que tiene que haber una candidatura que aglutina todos los votos y que la oposición sumada tiene, sino que también tiene que haber cierta crisis en el Partido Colorado. Tiene que haber una combinación media estrambólica que a veces se puede dar, ¿verdad? Pero de todas maneras es difícil. Vos preguntaste lo de la popularidad. Eso. Yo creo que este modelo no genera popularidad, es un modelo que genera obediencia, y son cosas diferentes. Entonces, ¿y para las elecciones cómo se expresa eso? Y la popularidad que no genera es la que precisamente ahora está buscando cuando trae gente de medios de comunicación y de otros lugares, que sencillamente es una oferta electoral, pero de ninguna manera algo que sea un espejo de un modelo de gestión. Todavía falta un bloque más. Ahora mismo voy a la pausa y después continúan. Porque si no ya me echan. Yo quería que jefe de campaña Camilo se enoja algo más. Bueno, pero luego de la pausa lo que quiero saber es si este tema de que sigue teniendo mucho poder se va a expresar o no electoralmente, tanto en la interna como en la nacional. Luego de la pausa. Atención perdón, me equivoqué. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad, certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil en Paraguay. Contigo podés subir tus fotos, descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Empezamos allá por el 2009 con Quack. La explosión de las redes sociales y la red móvil nos permitió llegar a muchísimas personas aquí en Asunción. En ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos intensificar más nuestras promociones a través de Facebook. Luego llegó Instagram y hoy día nos conectamos muchísimo más con nuestros clientes a través de las transmisiones en vivo. El internet te abre caminos, te abre fronteras, por lo tanto el compromiso de mantenernos conectados y mostrar nuestra esencia, mostrar lo que somos, es mucho mayor. En Tigo te acompañamos a lograr lo que te propongas. Por eso trabajamos para darte la mejor red de internet móvil del Paraguay, certificada por Ookla, porque en Tigo el centro sos vos. Los expertos en combustible sabemos que a veces el motor puede arrancar en frío. Que un 0 kilómetro requiere más cuidado, pero un modelo anterior, mayor atención. Un buen combustible sirve para vehículos de 2 ruedas o todoterreno y está preparado para minimizar cualquier problema de desempeño, como suciedad en el filtro o agua en el motor. Un buen combustible logra que tu motor rinda más. Por eso hoy saludamos a los expertos que saben que el mejor combustible de la vida es un hijo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hoy puede ser un gran día. Buena atención que con Conti Transferencia podés enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras. Aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información, ¿cómo se dice ahora ya que estás? iOS. iOS, no, pero eso ya es en inglés. Yo te digo, ¿cómo igual iOS también. Sí. Bueno. Para más información visita www.bancocontinental.com.pi. Poner lo mejor para tu fiesta, El Molino, con todo el servicio de catering. Para las recepciones contás con El Molino. Ya sabes, es toda una tradición en Asunción. España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. ¿Cómo antes de ir a la pregunta que me responderán los compañeros, Jenny, ¿cómo están las encuestas? Tenemos el resultado final del sondeo. La pregunta fue, ¿cómo ves a Horacio Cartes actualmente? El 57% considera que tiene hoy más poder y el 43% dice que tiene menos poder. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Jenny. Bueno, a ver, este poder que también por lo visto en votación la gente en su mayoría cree que tiene poder, más o igual, pero que sigue teniendo mucho poder, en síntesis. ¿Ustedes creen que se va a traducir también en las internas, por ejemplo? ¿Ven más probable que gane en síntesis el cartismo o la disidencia? Marito. Yo lo veo con más condiciones a Honor Colorado de ganar la interna. ¿Con más condiciones? Sí. Y primero porque están construyendo un candidato, pero sobre todo porque la disidencia no tiene vocación de poder, Mina. ¿Por qué? Y porque se preocupan más quién va a ocupar, quién va a ser el candidato a presidente, quién no va a ser, quién va a ser el senador, quién no va a ser. Fíjate que Horacio Cartes y su equipo quieren la presidencia y lo ponen a Santiago Peña, lo afilian y lo ponen y queremos llegar. En la disidencia todavía se pelean si Marito tiene que ser porque Marito ya caminó 3 años, si Afara tiene que ser no porque Afara ya fue vicepresidente. O sea, esa visión de llegar primero y después discutimos no lo veo en la disidencia. Y yo creo que ese es el gran factor que va a hacer que pueda perder esta interna. Porque lo veo mucho más sólido ya a estas alturas a Peña. Yo veo a la disidencia y a la oposición
lenta. Y hace mucho vengo diciéndole eso a Camilo en radio, y él me decía, pero esa es la jugada lógica, porque tienen que esperar que mueva su ficha al oficialismo para a partir de ahí jugar su ficha. Pero ahora el oficialismo ya está definiendo presidencia, gobernación, diputación, senaduría, y la disidencia sigue mirando sin definir absolutamente nada. Entonces, yo sigo sintiendo, como dije hace un tiempo ya, a la disidencia aletargada, así como la oposición. Es lo mismo. Creo que esa construcción del modelo de gobierno de Cartes se va a sostener en base a estas personas de las que venimos hablando, que pueden ser como los que acarreen el proceso ya instalado en el 2013, ¿verdad? Y mientras tanto la oposición está mirando y tratando de agarrar algo antes que pelear directamente la batalla. ¿Y en la interna también gana, crees, Carlos? Yo creo que sí, señora. Dos partes, las internas del Partido Colorado. En la interna del Partido Colorado, yo creo que la disidencia del Partido Colorado está llevando en este momento las de perder, lo que no significa que finalmente va a ser el resultado final ese en diciembre. Ahora bien, la tendencia ahora me parece que es a que Honor Colorado gane. ¿Por qué? Porque Honor Colorado tiene clarísimo su proyecto. Es un proyecto empresarial manejado por el Grupo Cartes, pone allí sus delegados, que van a ser los administradores de sus jugadas políticas, sin ningún pudor, no les da vergüenza. Son sinceros, claros, transparentes. Este es nuestro modelo, este es nuestro proyecto. En la disidencia tratan de construir una alternativa diciendo el modelo fracasó, pero no explican en qué consiste el modelo. La otra vez, eso le comenté a Santiago en radio, me dio tanta pena Mario Abdo Benítez, pero me dio pena en serio, porque parece que hubo una reunión entre Nicanor Verdefrutos y Mario Abdo, no sé si fue una tarde, una noche o una mañana. Sale Mario Abdo a hablar y dice, nosotros nos oponemos al modelo de Horacio Cartes. Y balbucea algunas frases que evidentemente le dijo Nicanor, pero Mario Abdo no termina de entender qué es lo que le dice Nicanor, porque Nicanor le planteaba un contenido programático alternativo. Y cuando Mario Abdo cuestiona, dice, APP, por ejemplo, nosotros siempre defendimos el derecho del funcionario público que tiene que permanecer en el puesto de trabajo. Y yo digo, pero ese no es el meollo del APP. APP estamos hablando de enajenación de un patrimonio público. Pero Mario Abdo, en el fondo, está de acuerdo con el modelo de Cartes y de lo que se trata acá es de criticar a ver quién dirige ese modelo. Entonces, lo claro y categórico es que si vos como alternativa te ofreces como una fotocopia al original, penosa y lamentablemente termina ganando el original. Finalmente, en la oposición, yo le decía a Santiago y sigo sosteniendo que era lo correcto, esperar a ver cómo movía ficha el oficialismo para armar tu jugada. Pero ya pasaron cuántas semanas. En la oposición paraguaya estamos absolutamente dormidos. Parece que la fuerza de la inercia nos dirige a que el 17 de diciembre terminemos con 2 o 3 candidaturas en la oposición. ¿Vos decís? Es que hasta ahora no hay ningún puente serio para poder dialogar y hablar y se impone un criterio de yo tengo más fuerza, apoyame y votame. Que yo le digo a muchos amigos del Partido Liberal, le digo, miren, Efraín hizo un papel heroico en los últimos tiempos, eso hay que reconocerlo. Hace mucho tiempo un presidente del Partido Liberal no tenía el papel de Efraín Alegre, pero Efraín Alegre yo hasta ahora no lo estoy viendo como un candidato que presente una alternativa al Partido Colorado con chance de ganar. Y nos dicen, hay que apoyarle. Y sí, a los 10 dirigentes de la oposición le puede decir que le apoye. La gente común y corriente, el votante común y corriente, no le podés obligar y doblegar. Y me parece que si se sigue en esta ecuación, lo que va a suceder es que el Partido Colorado va a ganar el año que viene todavía con una diferencia mucho más grande que en las elecciones pasadas. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Los espero el jueves por Noticias Paraguay, canal 15 del cable de Tigo. Y del lunes a viernes de 8:30, pero en realidad siempre llego a las 9, 9:30, hasta las 12 por Radio Mil. Sí llega. Chao, chao. Dale día libre a la experiencia. Lunes de Mina. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Sanicer, construyendo juntos, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías.